Amigos de Cuatro Vientos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Ensenada, aquí en el estado de Baja California, en México. 9 de la mañana con 40 minutos. Bienvenidos sean a su programa en nuestra plataforma 4E TV. Diálogos con, y en realidad pues vamos a tener más una entrevista, más que un diálogo, porque en realidad en este momento pues en nuestro queridísimo amigo y colaborador que tradicionalmente está los lunes con nosotros, con Armando Duarte, pero el día de hoy, por el tema que vamos a tratar, pues vamos a platicar específicamente con él, Daniel Solorio Ramírez, quien es maestro en Derecho Constitucional Académico, universitario, un activista social muy reconocido en nuestro estado de Baja California. Y bueno, el día de hoy hemos puesto como título a este diálogo, esta entrevista, mi estimado Daniel, ¿el Poder Judicial de Baja California se descentraliza? ¿Cómo estás, Daniel? Qué gusto en saludarte. Un gusto saludarles, Olga, Javier, y al público de Cuatro Vientos. Gracias por estar al pendiente. Bueno, Olga Alicia, adelante, por favor. Amigos, amigas de Cuatro Vientos, muy buenos días. Y a Daniel, pues muchas gracias, Daniel, por proponer este tema que sabemos que va mucho más allá de la esfera del interés de los abogados, de los funcionarios del Poder Judicial, porque tiene que ver con el tema de la justicia, de la impartición de justicia, y ahí estamos involucrados pues muchísimos baja californianos. Y últimamente se han tomado algunas decisiones en el gobierno, tanto de Bonilla como ahora con Marina del Pilar, pues que han ido hacia la descentralización, cambio de oficinas, se llevan salas de tribunal de Mexicali a Tijuana, y tú te hacías una pregunta, lo hacías público en tu muro de Facebook, ¿hacia dónde vamos? Y lo decías en tu columna también de danzar hasta que llueva. Llegará el momento en que, y no lejano, de que en Mexicali, capital del estado, se quede con un espacio muy pequeño de tribunal y se los lleven los tribunales y las salas a Tijuana. ¿Qué es lo que va a pasar? Y como es un tema muy especializado con datos muy concretos que gente como tú conoce por tu profesión, pues nos gustaría que nos dijeras qué es lo que ves que está sucediendo y en qué afecta. No solo a Mexicali, ¿en qué afecta al Estado? Bueno, yo lo que he querido es llamar la atención sobre una decisión que tomó el Pleno del Tribunal Superior de Justicia hace poquito menos de un mes. El 25 de noviembre, el Pleno del Tribunal Superior tomó el acuerdo de trasladar a Tijuana 2 salas de apelación. Es decir, 6 magistrados del Tribunal Superior de Justicia, en lugar de desempeñar sus actividades en Mexicali, en sus oficinas del centro de gobierno, se van a instalar en Tijuana. 2 salas de apelación. Y eso suena bien. Suena bien. Cualquier persona, cualquier abogado, sobre todo los abogados de la zona costa, lo van a... Permíteme tantito. Sí, ve con tu papi. Cualquier abogado, especialmente de la zona costa, y la gente de la zona costa en general, lo verá bien, porque hay un principio constitucional del que se desprende la idea de que los tribunales deben estar cerca de la gente. Y eso está bien, eso está bien. Entonces, si el Tribunal Superior, bajo ese principio, decidió llevarse 2 salas de apelación civil, estamos hablando solo de la materia civil, y dejar, cuando digo materia civil, quiero decir materia civil, materia mercantil, materia familiar. Ajá. Todo eso significa que no hay salas especializadas en materia familiar. Las salas civiles conocen de las apelaciones en materia civil, mercantil, familiar.
y dejar solo una sala en Mexicali. Es decir, solo 3 magistrados de apelación habrá para los asuntos de Mexicali. Digamos que numéricamente es correcta la decisión. Yo la veo bien desde el punto de vista puramente numérico. Ajá. Es el dato que tomaron en cuenta los magistrados del Tribunal Superior cuando votaron ese acuerdo. Únicamente el dato numérico. Dijeron, bueno, en Tijuana se concentran todos los litigios de apelación de 5 municipios del estado. Y en Mexicali, pues solo Mexicali. 5 municipios del estado se concentran en Tijuana y entonces ponen los números, y claro, los números de las apelaciones que provienen de los litigios en tribunales civiles de los 5 municipios, pues son muchísimos más, mucho más litigios que los que hay en Mexicali. Entonces, numéricamente suena bien que se concentren en Tijuana. Pero mi llamado es particularmente a la gobernadora del estado, porque falta totalmente, el acuerdo del Tribunal Superior es completamente huérfano de todas las demás implicaciones que tiene ese traslado. Número 1, una implicación de carácter constitucional, de carácter jurídico. La Constitución del Estado dice que los poderes del Estado residen en Mexicali porque es la capital. Ese es el punto número 1 que hay que señalar. Los poderes del estado de Baja California residen en Mexicali porque es la capital. Ese es el principio constitucionalmente establecido. No se ha tocado ese principio. Y luego hay un segundo planteamiento. Para cambiar los poderes del estado a cualquier otro lugar o cualquiera de los poderes, obviamente, se necesita que lo apruebe no el Poder Judicial, no los magistrados, no los consejeros, sino el Congreso del Estado. Ajá. Y requiere la mayoría calificada, como si fuera precisamente porque es una reforma. Una reforma constitucional y es grande, es profunda. Implica una reforma a la Constitución del Estado. Entonces la pregunta que está en el aire para mí y que le estoy planteando es, bueno, si te llevas a Tijuana la mayor parte del Poder Judicial, del Poder Judicial en materia de apelación, y tienes también en Tijuana la mayor parte del Poder Judicial en materia civil, en apelación, en los restos de los municipios, ¿acaso se puede considerar que se sigue respetando el principio de que los poderes del Estado residen en Mexicali? Pues ya no. Ya no, te llevas la sede a Tijuana y entonces que dejas, inmediatamente construyes un tribunalote, digo yo, en Tijuana. Ajá, un tribunalote enorme en Tijuana. Ajá. En Tijuana, la sede es Tijuana. Sí. Entonces ahí se van a concentrar las apelaciones de todos los 5 municipios. Vas a instalar un tribunalote en Tijuana y vas a dejar en Mexicali un tribunalito integrado por una sola sala. Dentro de muy poco, ante el cúmulo de asuntos, se va a necesitar una tercera sala civil, también en Tijuana, porque el cúmulo de asuntos numéricamente lo va a justificar. Y también numéricamente, dentro de poco, va a ser necesario trasladar también salas penales. Salas penales. De momento no se está moviendo ninguna sala penal, siguen acá en Mexicali. Pero lo que sigue, ante la misma lógica numérica, pues es trasladarlo casi todo allá y dejar un cachito del Poder Judicial en Mexicali, llevarse la mayor parte allá, en quebranto del principio constitucional de que los 3 poderes del Estado residen en Mexicali. Ese tema lleva muchas otras implicaciones, desde luego, implicaciones de geopolítica, implicaciones sociológicas, implicaciones de alta política estatal
Pero en este acuerdo, la opinión de la gobernadora del estado no dijo nada. La gobernadora del estado no ha pronunciado una sola palabra sobre el tema, al menos públicamente. Yo no conozco una sola declaración de la gobernadora que haya, ni siquiera que la hayan tomado en cuenta, ni siquiera que hayan tomado en cuenta la opinión de la gobernadora del estado que se acaba de estrenar y que pareciera, yo lo voy a decir así de manera arriesgada, pareciera que la gobernadora ni siquiera está informada de lo que está haciendo el Poder Judicial, porque no ha dicho una sola palabra. Hay otro factor. Este factor que voy a señalar, lo voy a decir hasta con temor, porque hasta con un poco de miedo, porque no es desconocido que Tijuana es un municipio con, no solo con mucha más gente, sino con mucha más capacidad económica que Mexicali. Las grandes empresas, los hombres más ricos, los hombres más influyentes, las familias más influyentes del estado están en Tijuana, mucho más que en Mexicali. Sí, por eso, y también es sede del crimen organizado, tanto correcto, el mafioso como el de cuello blanco, todo está ahí. Correctísimo, voy para allá. Entonces, ¿por qué le pones al sistema de justicia en manos? ¿Por qué lo pones al alcance directo, al alcance de su mano a la gente que tiene más capacidad de dominación de jueces, de dominación de magistrados, de influencia y de poder sobre los magistrados? ¿Por qué haces eso sin siquiera tomar en cuenta estos factores geopolíticos que influyen determinantemente en el lugar en que colocas a los jueces? ¿Te interesa se garantiza la independencia de los jueces, de los magistrados de apelación, poniéndolos en Tijuana? No se garantiza. Al contrario, se les pone en mayor riesgo, más expuestos a las presiones que si están en Mexicali. Genera la impresión, todo esto genera la impresión de que los funcionarios tijuanenses quieren mayor comodidad, quieren estar en Tijuana y no estar en Mexicali. Mexicali es una ciudad, como ustedes lo saben, como lo sabe todo el mundo, bastante inhóspita en lo que se refiere al clima. Mucho calor, mucho frío. La gente de Tijuana no gusta mucho de venir a Mexicali, viene por necesidad. Hay gente inclusive que piensa que Mexicali debería ser Tijuana. He encontrado colegas que de muy buen humor dicen, bueno, ¿a quién se le ocurrió que Mexicali es un lugar donde puede haber vida humana, no? Y luego mira los especímenes que da. Sí. Ese es el efecto del calor, efectivamente. Sí. Entonces, mi llamado es a la gobernadora principalmente y al Poder Judicial, al menos expliquen otros factores que no sean simplemente jurídicos, porque el factor jurídico es una simplonería nada más. El factor jurídico es, bueno, ¿quién tiene facultades para decidir, para dictar ese acuerdo? Pues sí, el Pleno del Tribunal Superior está facultado para eso. Está facultado, sí, no hay un problema jurídico. A ver, Daniel, pero, a ver, permíteme aquí porque creo que es importante también señalar esto. Yo estoy de acuerdo. Primero que nada, yo te quería comentar que acá en Cuatro Vientos ya teníamos alguna información previa de este conflicto del que estás tratando el día de hoy. Cuando platicamos con el maestro, también maestro en Derecho, Víctor Hugo Medina Basulto, quien es presidente del Colegio de Abogados Profesionales de Mexicali en pro de la excelencia jurídica, una asociación civil allá de Mexicali. Conozco a Víctor, sí, cómo no. Sí, perfectamente, siempre se ha referido contigo con muchísimo respeto, muchísimo cariño. Y fíjate que él nos había comentado esto, ¿no? Fíjate, desde creo que fue principios de noviembre ya nos hablaba de que existía ese proyecto de mandar estas dos salas civiles a Tijuana y también pues lo veía con muchísima preocupación. Sí, porque no son salas que le sobren a Mexicali, no, ni siquiera al estado de Baja California en su conjunto, porque va más allá todavía. O sea, el problema de las salas y de los tribunales en nuestro estado, si quieres ahorita lo podemos comentar, pues es una enorme deficiencia también en cuanto
a infraestructura y también en cuanto a magistrados y personal del Poder Judicial especializado trabajando específicamente en estas áreas de la impartición de justicia. Pero, ok, ¿tendría forzosamente la gobernadora, hablando en el plano ideal, de que los tres poderes, judicial, legislativo y ejecutivo, son totalmente independientes, ¿tendría algo que decir, que opinar, sugerir u ordenar la gobernadora del estado cuando estamos hablando de un aspecto en donde, pues pareciera ser que, en donde sí, lo que sí parece ser que está brillando por su ausencia, pues es el Consejo de la Judicatura, ¿no? Quien podría en un momento determinado decidir y tomar decisiones conjuntamente con el tribunal, porque pues forma parte del Poder Judicial del Estado. Y con todo respeto te lo comento, ¿no sería entonces una intromisión del Ejecutivo en asuntos del jurídico, del Poder Judicial? Bueno, yo debo decir algo sobre eso. La total independencia entre los tres poderes no existe. No existe, no estoy hablando solamente de los hechos, no. Constitucionalmente el Estado de Baja California tiene un jefe de Estado. La división de poderes no opera en el nivel de la jefatura del Estado, porque la jefatura del Estado está depositada en la gobernadora. Y las facultades de la gobernadora, del gobernador del estado, alcanzan a todo lo que tiene que ver con el poder legislativo, con el poder judicial, con el poder municipal, con los poderes municipales, con los descentralizados, con la buena marcha general del estado de Baja California. No implica, por supuesto, esto que la gobernadora pueda decidir cosas o influir cosas que tengan que ver con sentencias, con resoluciones judiciales. Por supuesto que no. Eso sí. Pero legalmente puede hacerlo. Esa es la pregunta, Daniel. Sí, un llamado al Poder Judicial del Estado a por lo menos explicar los demás factores que tienen que ver, los factores no jurídicos, no estrictamente jurídicos, sino los factores sociológicos, los factores geopolíticos de la decisión. Por lo menos tendrían que explicarlos a la comunidad, los magistrados del Tribunal Superior que aprobaron esa decisión, y no lo hicieron. Y no lo hicieron porque, y hay que reconocer eso lo digo como una especie de mea culpa del mundo de los abogados. En el mundo de los abogados hay una especie de una enfermedad que se llama juridicismo, es decir, exceso de creencias jurídicas. No da creer que solo lo jurídico determina el mundo y la vida, y no es así. No es así. Hay muchos otros factores que tienen que tomarse en cuenta cuando se toma una decisión jurídica. Y esos otros factores los tiene que, si el Poder Judicial no lo hace por cuenta propia, la gobernadora debiera hacerles un llamado a la reflexión sobre esos otros puntos. En el caso federal es mucho más claro lo que estoy diciendo. El presidente de la República, como jefe del Estado mexicano, opina, hace propuestas, presenta iniciativas, discute públicamente los asuntos que conciernen a todos los poderes. En este momento está cuestionando abiertamente a las autoridades, al gobierno del Instituto Nacional Electoral. Entonces el presidente toma su función de jefe de Estado, no de titular nada más del Ejecutivo. Hay que recordar que somos un país presidencialista, un sistema presidencial, retiro lo de presidencialista y digo un sistema presidencial, y ese sistema presidencial permite al Ejecutivo estar al pendiente en la vigilancia de la marcha general del Estado. Esa es la responsabilidad de los gobernadores también en las entidades federativas. Lo dice expresamente la Constitución de Baja California en el artículo que refiere las facultades del gobernador. Dice, está dentro de las facultades, la número 1, estar al pendiente de la marcha general de todas las instituciones, de que funcionen bien todas las instituciones públicas del estado de Baja California, es decir, todas, las municipales, las descentralizadas, el Poder Judicial, el Congreso, todo es atribución, lo que no significa inmiscuirse en las actividades exclusivas de cada uno de esos poderes.
En el plano federal, por ejemplo, el presidente presenta un proyecto de presupuesto al Congreso, a la Cámara de Diputados, y ya presenta el solo hecho de presentar el proyecto de presupuesto ya es una facultad importantísima para que la Cámara califique sí o no a la propuesta es decir, es una actividad de colaboración de poderes. La división de poderes no es de ninguna manera una división, sino una colaboración constante de poderes. Y aquí en el tema del traslado de salas del Poder Judicial del Estado a Tijuana, hay una ausencia completa de la gobernadora. Una ausencia. A la gobernadora le corresponde dar respuestas si los tribunales no lo dan, si el Tribunal Superior no dice una sola palabra, pues entonces la gobernadora debe hacerles un llamado. Oigan, expliquen qué va a pasar, qué quieren, llevarse la capital del estado a futuro, a la vuelta de poco tiempo. Ya empezaron, este es el primer paso. Dos salas de apelación en Tijuana. Dentro de un año van a decir, hay que traernos también salas penales, porque igual. A ver, Daniel, sí. A ver, mira, ahorita si tú has estado viendo la pantalla, quise poner precisamente esta nota del día de ayer, 20 de diciembre de este año 2021, sí, donde la gobernadora precisamente está en Playas de Rosarito para poner la primera piedra de 2 salas, precisamente, de 2 salas civiles en Playas de Rosarito. Sí. Es un planteamiento muy interesante. Fíjate cómo lo entrecomilla, ¿no? O sea, son citas textuales y es boletín, obviamente es del boletín comunicado oficial. Dice, será la primera vez en la historia de la impartición de justicia del Estado que se establece una segunda instancia en la zona costa. No conocía yo eso. Amigas, amigos de Rosarito ya no tendrán que viajar a otros municipios para cumplir los términos que marca la ley en distintos litigios, y el gobierno que encabezamos trabaja para servirles. Sé que son 2 cosas diferentes, porque aquí son construcción directa. Y en el caso de Tijuana, pues es otra cosa totalmente diferente, mi estimado Daniel. Pero pues, ahí está con el presidente del tribunal. Sí, así es. No lo sabía, pero lo que está sucediendo en Tijuana. ¿Cómo ves? Sí, Daniel, tú has hecho un comentario que me parece muy importante por todos los indicios que hemos estado viendo. La primera fue la decisión de Bonilla, ella también al estilo así del bonillazo, sin consultar con nadie y de manera sorpresiva para los ciudadanos, que decide instalar la sede de su gobierno en Tijuana, y luego además saca las oficinas a la orilla de la ciudad. Todo esto lo hacen sin tomar en cuenta a nadie. Y ahora esto que estás hablando del Poder Judicial, pues sí, en efecto, se causa un desequilibrio en términos de considerar que Mexicali es la capital del estado. Correcto. En términos numéricos de la población que está concentrando Tijuana, puede justificarse que tenga más salas, pero aquí la cuestión es, primero, ¿le sobraban esas salas a Mexicali? Como le sobran, llévenselas. Y segundo, que me parece que esa es la primera pregunta. Y la segunda, que me parece que es lo más importante. No sería la primera vez en la historia de este espacio territorial que luego se convirtió en estado y tuvo su capital, que cambia la capital del estado. Alguna vez lo tuvimos incluso aquí en un pueblito que está casi convertido en nada, que es Ojos Negros. Sí, en otra ocasión, en otro tiempo estuvo en Ensenada, la capital, luego finalmente a Mexicali. Pero yo también noto esa tendencia de llevarse la capital, las sedes del poder, a Tijuana. Pero lo que estás planteando va todavía más a fondo, porque se viene a unar a una discusión que hay ya por las iniciativas, las propuestas que empiezan a moverse para dividir a Tijuana en 2 municipios. Y es mucho lo que parece que hay de fondo en cambios que se están haciendo y de los que no nos enteramos. No mezclemos todo, vayamos por parte, pero no perdamos de vista ese horizonte que hay, donde tiene placas tectónicas que se están moviendo, ¿verdad? Y que indican que sí, en efecto, yo coincido contigo,
puede estar en el fondo la idea de que en un futuro no lejano declaren la capital a Tijuana. Sí, pero además de esto que te está comentando Olga, lo importante es que por un lado, precisamente por eso puse esa nota, y por eso te estaba preguntando que qué opinabas. En el fondo, entonces, pareciera que el problema no es de recursos, porque ahí se van a invertir alrededor de 41 millones de pesos para construir esas dos salas, que bien se podrían hacer, que era la propuesta precisamente del abogado, del maestro en Derecho Medina, de que decía, bueno, ¿y por qué no se invierte mejor en Tijuana? Para no quitarles, porque creo que nada más hay 5 salas en materia civil en Mexicali. Le quitas 2 y entonces, pues, desequilibras incluso también la impartición de justicia en Mexicali. Y bueno, si se trata a final de cuentas de que el Poder Judicial tenga una mejor eficiencia al público en general que participa directamente buscando la impartición de justicia en casos muy específicos en materia civil, mercantil, bueno, familiar, bueno, pues entonces, ¿por qué no se invierten 40 millones de pesos en la construcción de esas 2 salas también en Tijuana? ¿Cómo ves, Daniel? Pues que en realidad son 3 preguntas, ¿no? Bueno, número 1, nadie ha dicho, no se ha dicho que sobraran salas en Mexicali. No es que le sobraran salas a Mexicali, es que aquí estaba concentrada toda la apelación, todo el Tribunal Superior de Justicia del Estado ha estado en Mexicali, porque así lo manda la Constitución. Ajá. No ha habido hasta hoy nunca salas de apelación en zona costa. Ha habido, por primera vez se van a instalar 2 salas y como eran 3, se queda solo una en Mexicali. Eran 3. Eran 3 salas de apelación. Eran 5 en total, pero 2 son penales. Ya, ok. Sí. Y esas por el momento se quedan en Mexicali. Pero se van 2 civiles a Tijuana para concentrar los litigios de los 5 municipios de la zona costa, Tecate, todos los municipios de allá, y me dejan solo a Mexicali. Mexicali tiende a convertirse en una isla desértica. Esa es una cuestión que me gusta decirla así para llamar la atención. ¿Qué va a pasar con el desarrollo de la zona valle, de la región? Se sabe bien que los poderes públicos son polos de desarrollo en cualquier lugar. Son polos de desarrollo. ¿Qué va a pasar con Mexicali, con el Valle de Mexicali? Esa es una responsabilidad grave. No sabía yo, no estaba informado de la nota que acaban ustedes de poner ahí, de que la gobernadora estuvo presente. Bueno, es muy bueno que ya la gobernadora esté informada, pero yo lamento que ella esté participando de esa manera sin siquiera haber explicado nada a la gente de todo el estado en lo que concierne a las implicaciones no jurídicas, que no son propiamente acercarle, como se dice un poco ingenuamente, acercarle a la población, acercar los jueces a la población. Eso es correcto, pero hay muchas otras implicaciones. Yo pongo ahí en mi columna, pues un ejemplo. Washington sigue siendo la capital de los Estados Unidos y siguen ahí los poderes federales, sigue siendo la Suprema Corte, ahí a nadie se le ha ocurrido cambiar la Suprema Corte fuera de Washington, a pesar de que Washington no es una región como Tijuana, no es una región como Tijuana que concentre una gran cantidad de capital. Tijuana es la zona donde se concentran los grandes capitales, con Ensenada, los hombres más ricos, más importantes, pero luego Tijuana tiene un problema, la gente de la zona costa lo sabe, la macrocefalia, los problemas urbanos, la escasez del agua, tantos otros problemas urbanos que tiene la ciudad y de escasez de recursos naturales, y sin embargo va con esto y con los pasos que van a dar enseguida. Por lo menos debería plantearse la pregunta que se planteó Xicotenca Leiva Mortera hace 30 años. ¿Cuánto hace? En 1987. 87 sería. Xicotenca Leiva Mortera, siendo gobernador del estado,
traía ya un proyecto para llevarse salas de apelación para allá. Pero él mismo se dio cuenta, y existen notas de periódico, no las tengo yo, desde luego, donde él mismo dijo, vamos a dejarlo pendiente porque trae otras implicaciones este tema. Y por supuesto que por otro lado, Jicotencas le iba a ser un tijuanense interesado también en todo lo que tiene que ver con la zona costa más que Mexicali, pero tenía, me parece, un criterio de funcionario de Estado que en este momento está haciendo falta. Lo que yo hago es un llamado a pensar en el estado de Baja California, el desarrollo del estado, en la limpieza del sistema de justicia y no solo en la cercanía, no solo en la cercanía. No digo que necesariamente sea una mala decisión. Lo que digo es que no está explicada, que tiene muchas otras implicaciones que no están siendo tomadas en cuenta y que se tomó en cuenta solo dos datos. El jurídico está dentro de nuestras facultades, ¿ok? Nosotros, el Tribunal Superior, decimos dónde se instalan los tribunales en general. Sí, sí, pero hay que decir, sí, pero no tienes facultades para hacer cosas que tiendan a cambiar la capital del estado a Tijuana, porque eso es lo que sigue, es el paso que sigue a la vuelta de no tanto tiempo. Eso es un asunto del Congreso del Estado, es un asunto político de alto nivel, no es una cuestión jurídica nada más. Ese dato no está explicado, nadie ha dicho nada. Yo no sabía, pero lamento mucho que la gobernadora Marina esté participando en eso sin explicar a la población. Sí. También lamento mucho que los colegios de abogados tampoco se han pronunciado, salvo para decir adelante, salvo para aplaudir. En el mundo de los abogados hay una tendencia fuerte a aplaudir las decisiones de los gobernantes, pero ya es tiempo que los abogados, al menos los que tenemos más edad, ¿verdad? Al menos los que hemos tenido más, al menos los que tenemos más edad, pensemos no solo en tener cerca a los magistrados de apelación, sino de qué manera tener cerca en la zona costa a los magistrados de apelación contribuye a la recta y limpia administración de justicia. Anoto algo más. Cuando se concentre cuando las salas de apelación se concentren allá, habrá muy pocos motivos para que el Poder Judicial de la Federación tenga aquí en Mexicali sus tribunales colegiados de circuito. Si la mayor parte del sistema de justicia que se vincula de manera directa con los tribunales colegiados de circuito reside en zona costa, bueno, pues habrá que llevarse también, en lugar de que siga habiendo aquí en Mexicali 6 tribunales colegiados de circuito como hay ahora, pues entonces vamos a llevarnos 5 de esos tribunales colegiados de circuito a Tijuana, dirá la Suprema Corte, y que se quede solo un tribunalito, y entonces Mexicali se queda convertido en un rancho, dije ahí en mi columna en tono un tanto jocoso, en un rancho bicicletero, siendo la capital del estado. Sí, y yo creo que no te falta razón, si mirando a futuro y escuchando las quejas de algunos funcionarios, fíjate, lo dicen en tono de broma, si tú quieres, pero yo he escuchado gente de Ensenada que ha tenido ahora cargos que tiene ahora cargos públicos, y las oficinas están en Mexicali, y los escucho quejarse del clima, ¿no? Claro. Y decir, caray, dice, ¿cómo es posible? Y claro que se sienten mucho más cómodos y cómodas en Tijuana. Ayer platicábamos Javier y yo precisamente de este tema, y decíamos, bueno, si la tendencia se está dando a llevarse la capital a Tijuana, primero hay que entender que ha habido cambios así sistemáticos en este territorio. La capital ha estado durante años, a través de los años, cambiando geográficamente de lugar. Pero estábamos pensando, bueno, para las oficinas públicas,
pues significa hasta un ahorro, ¿verdad? En energía, porque no tiene que tener tanto clima ahí para aire acondicionados y demás. Estábamos, si tú quieres, haciendo broma con eso, pero en el fondo, Daniel, nosotros vemos, y cualquier urbanista te lo puede decir, que se está provocando a la vez un crecimiento indebido para un estado con tú dices, un tribunalote. En Tijuana hay un tribunalito en Mexicali, que es la capital. Olvidemos que sea la capital, simplemente el hecho de que se haga crecer tan monstruosamente una frontera, una ciudad fronteriza como Tijuana, que ya es la quinta ciudad más grande del país y que tiene un desequilibrio enorme en densidad poblacional, por lo tanto de servicios y recursos con el resto del estado de Baja California. Si nos queremos representar al estado como un cuerpo, tendríamos una macrocefalia, sería una enfermedad, una deformación. Es una macrocefalia, es eso, un nacimiento de un ser enfermo con una cabeza gigantesca y un cuerpo pequeño y debilitado. Eso tendríamos si se llevaran los poderes a Tijuana. Independientemente del daño que se le causara a Mexicali, es el daño que se causa a todo el organismo llamado territorio estatal, porque cobra una fuerza política y económica cada vez más determinante la capital, Tijuana como ciudad que concentra todo. Incluso hoy, que no concentra los poderes del Estado, Tijuana se ha convertido en un problema urbanístico muy grave. Y es un problema grave porque es además frontera. Entonces ahí se concentran también muchos de los problemas que tienen que ver ahora con la migración y con la delincuencia. Pero por otra parte, yo no me fijo tanto en el aspecto que mencionaste de que ahí están los poderosos empresarios y las sedes de los cárteles y de los grupos delincuenciales, porque ellos tienen la mano muy larga, ¿verdad? Y las manos largas del crimen organizado te alcanzarían donde quiera que te metas. A donde vayan a poner al tribunal, hasta allá alcanza, ¿verdad? Están en Rusia, están en China. Pero hablando del Estado nada más, alcanza las manos a donde sea a corromper jueces y corromper abogados. A quien perjudicaría sería en gran parte pues a Mexicali, ¿verdad? Pero yo sí creo, Daniel, que a partir de esto que está sucediendo con el Poder Judicial, tenemos, y con la propuesta que ya surgió en el Poder Legislativo de dividir a Tijuana en 2 municipios, yo creo, y dividirlo a partir de criterios socioeconómicos, territoriales y socioeconómicos, y diciendo el este de Tijuana se ha quedado rezagado, ¿verdad? Ahí se está concentrando la población más pobre, el municipio no reparte los recursos equitativamente en el estado, se queda, ahí sí, sí creo que tengan ese peso, ¿verdad? El dinero, regularmente los gobiernos lo entregan, lo invierten, donde están las clases medias para arriba, donde están las empresas, donde están las mansiones, y el pobrerío, la gente con menos recursos, con menos posibilidad de defenderse, la van marginando, y territorialmente si se marca una línea entre la física, entre la pobreza y la riqueza, hay zonas dentro de una misma ciudad que se quedan así absolutamente marginadas, son las deformaciones, digámosle así, urbanísticas del desarrollo de las ciudades. Y creo que sí vale la pena plantearle lo mismo a Marina del Pilar, gobernadora, como al Congreso local, qué es lo que se están proponiendo hacer, porque es un debate que nos incumbe a todos, es una reflexión que nos incumbe a todos. En principio, con desapego puedes decir, pues qué bueno que se creen 2 municipios, claro. Porque un municipio, primero porque el municipio de Tijuana se convierte hasta en un conflicto político, como lo hemos visto. O
sea, llega un momento en que casi le puede disputar muchas cuestiones al Estado, y cuando están en grupos confrontados, aunque sean del mismo partido, se crea una crisis política fuerte que repercute. Y si ese municipio va a concentrar todavía más poder, pues llega un momento en que ya no sabes tú en dónde está depositado el poder ya físicamente, ¿no? Imagínate, tú le decía a Javier que no haya habido elecciones en 2019 y que las elecciones hayan sido ahora en 2021 y que hubiese quedado como quedó Marina en una pelea interna con la gubernatura y un Bonilla en Tijuana. Desde Tijuana te desestabiliza el gobierno, como ha pretendido hacerlo a través de su incondicional Montserrat Caballero. Entonces, tiene muchas repercusiones negativas esta macrocefalia urbana que es Tijuana, ¿no? Sí, adelante, Daniel. Me falta agregar, habrá que tomar en cuenta el problema del agua, que ya se sabe. Tijuana ha sido proveído de agua por un acueducto que va de Mexicali. El agua está en Mexicali. El agua está en Mexicali y hay que llevarla a Tijuana a través de un acueducto, y hay que llevarla a Ensenada mediante un acueducto también que haya que construir. El agua está en Mexicali. Y entonces, bueno, ese ha sido el pleito de los años recientes, de los 4 o 5 años recientes, el pleito por el agua. Y luego entonces todas estas tendencias de gobierno tienden a macrocefalizar a Tijuana. ¿Quién sabe qué pensarán los tijuanenses? No digo los abogados, porque en general los abogados, la tendencia es que el abogado quiera eso. Sí, está muy a gusto ahí. Sí, ya no tendrán que venir a Mexicali al calorón, y está bien, eso no se les puede reprochar. Pero en general la población, especial la gobernadora, que debe tener el pulso del desarrollo de la entidad federativa que se llama Baja California, ella tendría que por lo menos dar explicaciones. Yo no sabía, hasta este momento me enteré en la nota que ustedes pusieron ahí, que ya la gobernadora ayer participó en una ceremonia de primera piedra. La primera piedra. Sí, está bien. Pero fíjate que, perdona tantito, nada más lo que quiero hacer es subrayar esto, que ya no lo había hecho el comentario del licenciado Medina, a quien le mandamos un afectuosísimo saludo y un abrazo. Pero el mismo licenciado, antes de que se diera a conocer esto de lo de la primera piedra de estas 2 salas allá civiles de apelación, allá en Playas de Rosarito, fíjate, o sea, me parece bien interesante esto, porque él nos decía, bueno, ok, ¿por qué entonces mejor, en lugar de llevarse esas 2 salas, se construyen 2 en Tijuana? Pero el gran problema ahora, y eso es también falta de la información que se tiene, Daniel, sobre el tema de estas 2 salas en particular, es que el plan del Poder Judicial de Baja California es de rentar oficinas en Tijuana. Y parece ser, era el chisme que corría ahí en los corrillos de las asociaciones y colegios y foros de abogados en Mexicali. Parece ser que se iban a utilizar las mismas instalaciones que durante 2 años rentó el ex fiscal general del estado de Baja California, el Titi Ruiz, para operar la fiscalía desde Tijuana. O sea, en realidad ya han existido actos de gobierno que podrían significar una pequeña división de la actividad de impartición e investigación de justicia, de investigación de casos presuntamente delictivos, cuando ya durante los 2 años de gobierno de Jaime Bonilla, el mismo Jaime Bonilla, pues no operaba ni administraba desde la ciudad de Mexicali, en sus oficinas allá en la ciudad de Mexicali, sino que se estaba prácticamente gobernando en Tijuana, y con la fiscalía, con el fiscal en Tijuana, cuando también existen unas oficinas allá, parece ser que muy cómodas allá también en Mexicali. Entonces aquí no nada más es el hecho de que, bueno, me llevo las 2 salas, pero aparte voy a rentar un local, cuando de manera totalmente contradictoria estamos viendo que entonces sí tienen recursos. Sí tienen recursos, así es.
oficinas cómodas de la fiscalía, las que están en Tijuana, en el World Trade Center. Así es. Esas son unas señoronas oficinas de, no sé, dignas de una gran empresa transnacional, ¿eh? Sin necesidad de haberlo hecho porque tenían sus construcciones, ¿no? Sí. Tenían ¿Quién sus sabe qué ir a hacer? ¿Quién sabe qué ir a hacer el nuevo fiscal general? Que quién sabe cuándo lo iremos a tener. La gobernadora dijo que no corre prisa. ¿Cómo que no corre prisa tener un nuevo fiscal general? Corre prisa. Y lo cierto es que no sabemos qué es lo que van a hacer con las dos, dónde van a estar la sede de estos dos juzgados, allá en Tijuana. A lo mejor los llevan ahí. La idea es de eso, precisamente, que la llevaban al World Trade Center. Hacer negocios con la renta de edificios, de oficinas, ha sido otra manera de operar en el poder político privatizador en Baja California, que es la especialidad panista, por cierto, ¿no? La especialidad panista. Yo espero que la gobernadora tome en cuenta esto, que lo reflexione, que lo explique, porque principalmente una gobernadora que ha emanado de Morena, después de la lamentable experiencia que hemos tenido con Jaime Bonilla, se reivindique a la corriente política de la Cuarta Transformación y de explicaciones. Ya que la sala de apelación, que el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura no se dieron un espacio para pensar un poco, reflexionar un poco sobre las consecuencias de ese traslado de salas, ya que no tuvieron tiempo tampoco de buscar los periódicos de la época de Xicoténcatl Leiva, cuando él dijo expresamente, bueno, vamos a detener un poco ese proyecto de instalar salas de apelación en Tijuana, porque tiene otras implicaciones que no hemos examinado suficientemente, y paró su proyecto. Xicoténcatl Leiva hace 30 y tantos años. Y ahora se retoma en la época en que ha quedado mucho más claro que la macrocefalia tijuanense es un problema. Es un problema que no hay agua, que el agua está en Mexicali, que el río Colorado, pues sacaste el agua, la zona del río Colorado hay que llevarla entubada. Y bueno, eso es lo que va, muchas implicaciones muy complejas que se me escapan a mí, pero hay gente que lo sabe hacer si se propone hacerlo. Aquí nadie se ha propuesto hacerlo. Ese es un problema que no se ha estudiado. Pues ese es el llamado que habrá que hacer nada más, ¿no? A mí ya se me escapa todo lo demás. Fíjate que, Daniel, nada más sobre esto último del World Trade Center, que los contratos creo que los hacen por 3 años. No sé si sigan ahí porque pues están esperando que se venza el contrato, pero sin duda fue una decisión absolutamente a contracorriente de la política de austeridad que plantea el presidente López Obrador. Pero no sé, para que te des una idea del impacto que tiene un edificio así con las oficinas del gobierno de la Cuarta Transformación ahí, hace unas semanas nos platicaban, no vamos a decir los nombres para que no vayan a tener problemas, pero nos platicaban algunas funcionarias de Ensenada que han quedado en el gobierno y gente que tuvieron que ir, que los invitaron, porque iban a ver los programas sociales. Y la cita, nos dicen, fue ahí en un edificio, dice, un edificio tan lujoso, pero sí, tan lujoso, dice que la gente que iba para ayudarnos a operar en las colonias populares, los programas sociales, no querían entrar. Claro. O sea, se sentían inhibidas las personas de condición pobre, pero que son activos, que son gente con la que cuenta para hacer su estructura el área de la Secretaría de Bienestar, ¿verdad? Y estas secretarías orientadas a apoyar a la gente en condición de vulnerabilidad económica, se sentían inhibidas. Dijeron, no batallamos para que entraran porque lo veían sumamente lujoso. O sea, no se esperaban que el gobierno de la Cuarta Transformación los llevara a una reunión ahí, ¿no? En un lugar como ese. Pues miren, les voy a mostrar una fotografía
que me hicieron el favor de pasarme el día de ayer en la noche, que se tomó precisamente ese día, el día de ayer en la mañana. Ahí está parte del edificio del World Trade Center, allá en Tijuana. Con el letrero. Y todavía sigue con el logotipo de la Fiscalía General del Estado. Y esto, mi estimado Daniel, para mí, la verdad, me prende los focos naranjas o amarillos, si tú lo quieres poner mejor así, ¿no? Los tres colores clásicos. Porque entonces pareciera que el proyecto de la Fiscalía en Tijuana es sostenerse en este edificio, mi estimado Daniel. Y aquí el problema, como lo estaba comentando en este momento, Olga, pues es que mucha gente pues tiene miedo de entrar de condición humilde a un edificio pues que tiene las características que voy a mostrar aquí. Es un edificio sumamente impactante y sumamente lujoso, ¿sí? Entonces, es otra de las cosas que también, qué lástima que no estamos en Mexicali, estimado Daniel, para preguntárselo directamente a la gobernadora, ¿no? Oiga, aclare el tema de los juzgados, pero también aclare este tema de lo de la fiscalía. Sí, porque la renta de la idea es seguir rentando este edificio que le costó, creo que al erario en un año 42 millones de pesos en rentas. Bueno, o sea, es realmente un asunto que habría que aclarar a profundidad, mi estimado Daniel. Bueno, el primer punto es quién va a ser el fiscal general y que ya la gobernadora presente su propuesta al Congreso, que ya se ocupen. Sí urge, la gobernadora dijo, no hay prisa, sí hay prisa. Sí, claro. Un dato adicional, acá en Mexicali, el fiscal regional de Mexicali ya dejó también su cargo y se fue de secretario de Seguridad Pública del municipio de Mexicali. Entonces está descabezada la titularidad de la Fiscalía General y está descabezada la titularidad de la Fiscalía Regional en Mexicali. No sé del resto de las fiscalías regionales del estado, pero es un problema delicado que tiene que ver con el sistema de justicia y por supuesto que hay factores no jurídicos. Los abogados no tenemos mucha facilidad y no nos gusta mucho contradecir cosas que tienen, diríamos, fundamento jurídico. No es cosa de fundamento jurídico, son otros factores que competen a la jefa de Estado. No en su carácter de titular del Poder Ejecutivo, sino en su carácter de titular de la jefatura del Estado de Baja California, y ya hace falta que la gobernadora dé explicaciones sobre eso, que mande su terna, que tengamos un fiscal general que lo primero que diga es si va a seguir su residencia oficial en Tijuana, en el World Trade Center, o se va a colocar en Mexicali, donde por constitución le corresponde. Así es. O si se van a seguir rentando ese oneroso edificio para darle albergue a los juzgados que se van, ¿no? A Tijuana. Daniel, un dato adicional. No sé si ustedes han leído algo, escuchado algo de qué ha dicho sobre este cambio de salas a Tijuana, qué ha dicho el sindicato de burócratas. Porque el cambio de salas de apelación implica mover mucha gente de Mexicali a Tijuana. Muchos trabajadores públicos, empleados del Poder Judicial, funcionarios, se tienen que ir a Tijuana. Se tienen que residir en Tijuana o tienen que estar viajando constantemente si van a continuar trabajando para las salas de apelación. No tengo yo el número, pero es mucha gente. Secretarios proyectistas, personal administrativo, gente de las salas. Es mucha gente la que se tiene que mover. Fíjate, Daniel, ahorita lo que estás comentando se une a lo que yo te iba a pedir que por favor pudieras dar una opinión ya como mi última participación en el programa, Daniel, pero es que tiene que ver con el tema de la descentralización, precisamente. Muchas veces, bueno, yo le comentaba a Olga, prácticamente desde que yo inicié mi actividad periodística, por allá de los 70s, al final de los 70s, en el sur del país, casi siempre cuando había un cambio de gobierno en los lugares en donde yo me encontraba ubicado realizando mi actividad periodística,
siempre se hablaba de la famosa descentralización administrativa del poder ejecutivo, y que se hablaba de que, bueno, pues ahora las oficinas de esta dependencia se van a ir a cierto lugar del país, y así para que la impartición de justicia sea más ágil y para que la gente no tenga que trasladarse. Que eso, por ejemplo, lo acabo de leer otra vez con Marina del Pilar, ¿no? Es el mismo argumento de 40 años atrás, o sea, para que la gente no tenga que ir hasta. Sí, así es. Pero siempre han fracasado esos programas, siempre se ha hablado, es un tema recurrente, te digo, desde 1978 para mí, hasta el día de hoy, y en todas las administraciones públicas del PRI, del PAN, del PRD y ahora de Morena. Todos te hablan, el presidente de la República mismo, cuando entró al gobierno, dijo, voy a descentralizar y voy a mandar oficinas. Pero como bien tú lo señalas, muchas veces esos proyectos, esos planes fracasan porque la gente no se quiere mover, no se quiere mover. Yo no sé, y esa es la pregunta que te quiero hacer, no sé si para ti finalmente es necesario mejor organizar muy bien la descentralización, porque ese es a final de cuentas el título del programa. La descentralización no nada más del poder legislativo, judicial, sino también de la administración del Ejecutivo y el mismo Congreso, ¿no? Que tiene sus oficinas aquí, que también luego a veces cuestan carísimo, ¿sí? Y en realidad, pues no sirve nada que para pura nada, para que la gente llegue, haga peticiones de gestoría y tan, y tú sabes lo que significa política y electoralmente la gestoría para un diputado o una diputada en funciones. Sí, y yo te quería preguntar también eso, te lo quiero hacer en los términos, Daniel, de que, bueno, si te es posible, pudieras aminorar un poco tu amor por el infierno, tu amor por Mexicali, y pudieras hacer un análisis del estado, de todo el territorio, de lo que es San Quintín, de lo que es Ensenada, de lo que es Tijuana, Mexicali, y en este contexto también parece que estamos de acuerdo de que no es negativo que se creen nuevos municipios en este territorio, en los casos en que así se justifique. Es decir, viendo la cuestión que tú mencionaste al principio, como numéricamente se entiende, pero constitucionalmente los poderes están en Mexicali y no se puede tomar una decisión así como se está haciendo sin que se lleve de por medio una reforma. ¿Cuál es tu propuesta? ¿Cómo alcanza Daniel Solorio a visorar un crecimiento del Estado en su sentido poblacional y los poderes y todo lo que implica, que sea más lógico, más acorde, más armonioso con la vida humana? Bueno, las dos preguntas que ustedes me acaban de hacer son preguntas que me rebasan. Son preguntas que me rebasan. Me parece que esas preguntas, en este momento siento más que al principio la ausencia de Armando. Armando tendría que estar aquí. Esa es una pregunta para Armando. Su conocimiento profundo de esas implicaciones nos serviría muchísimo. Me parece que en el programa del próximo lunes habría que plantearle esa pregunta. No me atrevo a contestarla. No tengo elementos suficientes. Finalmente, yo soy un profesor de Derecho Constitucional, observo un poco, pero contestar la pregunta que usted me hace me rebasa, de verdad. Oye, Dani, pero si estás a favor o en contra de la descentralización, aun cuando sea una utopía en México. No, desde luego que la descentralización, por ejemplo, la creación de más municipios, a mí no me parece nada de mal. Perfecto, coincidimos. Nada de mal. Me gusta mucho que se haya descentralizado San Quintín, que San Quintín sea un nuevo municipio. Lo he publicado mucho. Me gusta mucho que San Felipe acaba de adquirir el rango de municipio. Yo pienso que Ciudad Morelos, aquí una región a la que todavía le llamamos Cuervos, acá en Mexicali, sí, le llamamos Cuervos, todavía la gente le llama Cuervos acá en el Valle, porque hay otro pueblo que se llama Tecolotes. Entonces, qué bonito. Cuervos tiene, desde hace muchos años también hay una tendencia a convertirlo en un municipio y no en una delegación.
Yo soy plenamente partidario de la municipalización amplia. Los municipios deben ser regiones pequeñas. El problema que la gente ve, dice, cuesta mucho la burocracia. Pues es un problema que la burocracia cuesta mucho. Hay que bajar el costo de la burocracia en todos lados. Los presidentes municipales y los regidores no tienen por qué ser personas que ganan grandes cantidades, deben recibir cantidades modestas y no para que el gobierno deje de verse como una fuente de enriquecimiento. Sí. Y eso es muy importante. Yo soy plenamente partidario. Bueno, nomás nos asomamos a Francia. Francia tiene 8,000 municipios. 8,000 municipios. Nosotros no llegamos a 3,000 todavía en todo el país. Y Francia tiene un territorio, creo que más pequeño que el estado de Chihuahua. Sí, correcto, y son 8,000 municipios aproximadamente. Están en México 2,300 y feria. No llegan a 2,400. 3,000. Todavía no. Pero casi 3,000, tienes razón. Pero a comparación de Francia, en México, no sé, la sustentabilidad regional, la geopolítica, la formación de municipios y de regiones y jurisdicciones que sean autosuficientes, también es una quimera, mi estimado Daniel. Es simple y sencillamente un adorno que los políticos le ponen a discursos demagógicos cuando quieren hablar de democracia. Sí. Y dicen, perfecto, vamos a abrir nuevos municipios, pero siempre, no sé si tú coincides conmigo, pero casi siempre, vamos, no quiero generalizar, casi siempre, esos municipios, incluyendo los municipios indígenas, que a veces también forman parte de este tipo de ley que desafortunadamente rige en la creación de los municipios, se crean con intereses políticos y partidistas y muy significativos, muy claros. Acabas de citar el tema de San Quintín. O sea, es un tema que desde Héctor Terán, no sé si tú recordarás, mi estimado Daniel, en su segundo año de gobierno, sí. Ya ves que murió cuando llevaba apenas 3 años en el gobierno, sí. Estaba impulsando muy fuertemente y le estaba dando la voz a los habitantes de San Quintín, los estaba dejando que ellos fueran los creadores de ese desarrollo municipal. ¿Qué sucedió con la creación ahora del municipio? ¿Quién la encabezó? ¿Quién la organizó? ¿Cómo la aprobaron? Pues es que se hizo de manera facciosa. Se hizo facciosa. Una necesidad real y que tenía años impulsándose, terminó en manos facciosas. Bueno, pero eso no invalida el hecho de que es buena la creación de nuevos municipios. Nada más porque yo cometí el error de decir que eran casi 3,000. No, aquí tengo el dato. Hay 2,471 municipios en la República Mexicana. Pero fíjate este dato, Daniel, que tú lo sabes. Oaxaca, tan solo Oaxaca tiene 570 de estos 2,471. Ayer también platicábamos, Javier y yo, que quizá en Oaxaca se volvió una necesidad crear tantos municipios, porque ahí hay muchas etnias, muchas comunidades y muchos pueblos ancestrales que estaban en conflicto también unos con otros, y era más fácil quizá convertir a esas comunidades, por pequeñas que fueran, en un solo municipio y no tenerlos bajo una misma autoridad. Hay tantas diferencias en Oaxaca que hay lugares como Juchitán donde prácticamente existe un matriarcado, donde las mujeres son mucho más libres que el promedio de libertad que tiene la mujer en el país. Y hay otros municipios en Oaxaca donde las mujeres están totalmente subordinadas, sometidas, y donde a pesar de que la Constitución les otorga el derecho a participar en condiciones de igualdad por el poder público como candidatas, por ejemplo, pues a veces lograr ser candidata significa unos golpes, unas confrontaciones en familia y en la propia comunidad para poder ejercer ese derecho. Entonces, quizá todo eso permita entender que un estado como Oaxaca, donde se concentran decenas de etnias, creo que ahí están casi todas, pues tenga que ser así, un mosaico muy, muy pluricultural, y por lo tanto muchos municipios. Pero Baja California ya necesita forzosamente más municipios. Baja California es un estado joven, ¿verdad? Y necesita más municipios. Fue un estado muy despoblado mucho tiempo,
Y además, a esa respuesta, a ese cuestionamiento, Daniel, de que la burocracia es muy cara, en efecto, primero decirles, aterrícense, pongan los pies en la tierra, no anden creyéndose que son la casta dorada y los Nerones de Roma, ¿verdad? Los Césares de Roma, tienen que entender esto de que no puede haber pueblo pobre con gobierno rico, pero además hay otro elemento que me parece muy importante. Un municipio también genera más recursos por sí mismo que si está dependiendo de otro, si esta zona que se municipaliza está dependiendo de otro municipio, porque ellos pueden, su gobierno puede, de hecho, recibe recursos federales, más recursos federales, y si los sumas entre la parte que se dividió y los recursos que recibía toda esa zona geográfica antes de dividirse, los recursos se multiplican, son más si se separan. Por parte de la federación reciben más recursos. Y además, si se está dando estas desigualdades en el crecimiento económico, porque los estados y los municipios no le dan la parte que le corresponde a una población que está creciendo, pues entonces la manera en que pueden lograrlo es municipalizándose precisamente. El Estado está obligado a darles más recursos, pero también la federación y los presidentes o presidentas municipales que de ahí surgen tienen las facultades también para gestionar apoyos dentro y fuera del Estado, dentro incluso y fuera del país y con otras ciudades hermanas, ¿no? Entonces hay maneras de que los municipios se sostengan y tienes que elevar nada más la mirada. ¿De qué nos sirve, por ejemplo, en Ensenada, tener el orgullo de que, era el municipio más grande del país y ahora ya lo dividieron y lo trozaron? ¿Para qué quieres ser el municipio más grande del país si no puedes mandar ni siquiera una ambulancia o una patrulla, una barredora a las delegaciones, ¿no? Los pocos pesos que les mandas, les apenas sí alcanza a cubrir el salario del delegado, que muchas veces casi esos delegados hacen trabajo social para cumplir sus funciones, ¿no? Sí, de veras hacen trabajo social para cumplir sus funciones, ¿no? Entonces, Daniel, creo que tienes razón, es un tema que nos supera, no tendrá todas las respuestas de Armando, pero es un tema que tenemos que empezar a entrar a analizarlo ya, porque hay muchas señales de que se están haciendo cambios que van hacia allá a una descentralización que puede ser caótica, arbitraria, caprichosa, obedeciendo a intereses facciosos, grupales, o bien, si lo van a hacer, que nos tomen en cuenta, como dicen el movimiento zapatista, nada sin nosotros ya, ¿verdad? Es decir, que como ciudadanos se nos tome en cuenta, se democratice la información, claro, y que vea la manera en que todos podamos formar parte de este proceso, que yo sí lo veo necesario, ya no digamos en el país, en Baja California, un proceso de reordenamiento territorial y jurisdiccional y por lo tanto también de sus divisiones políticas, ¿no? Territoriales. Entonces, pues es un gran tema que fíjate cómo sale a partir de 2 salas de apelación. Sí. Pues es que, fíjate, ayer precisamente ese tema ya estuvo vigente hace 30 y tantos años, pero ya se les olvida, ya como que no saben lo que pasó, no saben las implicaciones y vamos a tomar la decisión y vámonos, aprovechando como vacío de poder en que ya no está Bonilla o sí está o no está. Claro. Y Marina todavía no se sienta bien en la silla, y ya la llevan a que aplauda la decisión, no sabemos qué va a pasar. Así es. Y es tan sencillo, mi estimado. O sea, lo cierto es que a final de cuentas no está nada desligado los temas, ¿eh? Solitos están cayendo, como lo estamos viendo, claro. Solitos caen. Y sí, habrá que convocar en Cuatro Vientos, a ver si ahora regresando de vacaciones de fin de año, mi estimado Daniel, un programa específico sobre este tema de las municipalizaciones que se están dando
En que nos en Baja acompaña California, Juan. y que se van a continuar dando en el transcurso de los próximos años. Pero pues siempre y cuando invitemos también a nuestro queridísimo amigo, que espero que ya se encuentre muy bien de salud, que por cuestiones de salud se ha estado retirando un poquito de Cuatro Vientos, Voz Romero, Roberto Romero, quien es un especialista, mi estimado Daniel, Sí. en temas de la movilidad, La movilidad y el urbanismo. La sustentabilidad, el urbanismo, que son cosas que deben de estar precisamente presentes junto con los sociólogos, junto con los filósofos, junto con los historiadores, en estos temas, y no dejárselos nada más a los políticos y a los partidos políticos, porque hacen lo que finalmente terminan Ni únicamente a los abogados. Los abogados somos expertos en normas jurídicas, pero las normas jurídicas con frecuencia causan un problema si no se reflexiona bien dónde las vas a poner y cómo las vas a ejercer. Ese es mi tema en este momento. Muchas gracias. Sí, porque yo estoy de acuerdo en la reorganización geográfica del Estado, pero no la creación nada más porque sí de municipios. No, hace ratito me reí cuando tú hablabas, bueno, es que el agua está en Mexicali. Bueno, ese es precisamente uno de los grandísimos temas que se tienen que tomar en consideración cuando estás hablando de la creación de nuevos municipios, su sustentabilidad. Tradicionalmente así se asentaron los seres humanos. Y la sustentabilidad parte precisamente de los recursos naturales con los que cuentas. Ayer rapidísimamente lo comento, ayer lo estaba yo comentando a Olga, dos grandes investigadoras a las que yo les respeto mucho su trabajo como científicas, como investigadoras en materias de ecología y desarrollo sustentable, Ana María Escofet y Claudia Espejel, perdón, y Claudia, ahorita me acuerdo, perdón, Claudia, discúlpame. Bueno, sí, Claudia Leiva, mi amor. Claudia Leiva, un abrazo para los dos. Ellas hicieron, cuando se estaba hablando, en la segunda ocasión que se estaba hablando de la creación del municipio de San Quintín, Daniel, ellas hablaron y propusieron a los legisladores en el momento, cuando estaba esta Arredondo, que era diputada todavía. Nancy Arredondo. Ajá, que fueron los que iniciaron también un proceso. Sánchez, ¿no? Nancy Sánchez Arredondo. Que estaban precisamente arrancando el segundo intento por municipalizar, y que también fracasó. El municipio de San Quintín, ellos hicieron la propuesta para crear un municipio con las condiciones adecuadas, ¿sí? De acuerdo a los recursos, a sus recursos naturales y fundamentalmente el agua, ¿sí? Y cuántos municipios se requerían de acuerdo a esos recursos hídricos, ¿no? Desafortunadamente, pues no les hicieron caso para variar, y ya ves el bodrio que sacaron aquí esta administración pasada. En fin, Daniel, muchas gracias. No, gracias a ustedes, ya me están llamando acá los tamalitos de Chipilín. Sí, es hora de... Sí, nos referíamos hace un momento, se refería Javier a Iliana Espejel y Claudia Leiva. También sería bueno entrevistarlas posteriormente. Claro, yo quisiera estar en ese programa escuchando para aprender esos temas. Gracias. Gracias, Daniel. Bueno, pues Daniel, creo que ya te vamos a dar vacaciones, fíjate. Bueno, muy bien. Ustedes me avisan cuándo volvemos el año que viene. Dale, gracias. Un abrazo. El lunes, pero te decimos cuándo. Gracias. Hasta pronto, amigos. Terminamos así esta interesantísima entrevista con Daniel, y dentro de 7 minutos empezamos una entrevista con Lucila Hernández de San Quintín. Regresamos, amigos, no se nos vayan. Denos unos 15 minutos cuando mucho y regresamos con ustedes. Hasta luego. Hasta pronto.